Buenas noches compañeros, buenas noches doctor Mancilla. Los que a continuación expondremos somos los integrantes del grupo 4. Mi nombre es Gilmar Bendezú Salcedo y tenemos como título el análisis comparativo entre la Constitución peruana de 1979, la de 1993, la Constitución argentina vigente y la Constitución alemana de posguerra, fundamentos jurídicos, contexto social y propuestas de mejora para el orden constitucional peruano. En esta primera parte de la exposición les hablaré sobre nuestro informe legal. Este informe tiene como objetivo analizar y comparar la Constitución peruana de 1979, la Constitución de 1993 del Perú, la Constitución de Argentina de 1994 y la Ley Fundamental de Alemania de 1949. El propósito es entender cómo las circunstancias históricas, sociales y políticas de cada país influenciaron en el diseño de sus constituciones, enfocándose principalmente en tres aspectos clave: la protección de los derechos fundamentales, el equilibrio de poderes y el fortalecimiento de la democracia. Cada una de estas constituciones se crea en un contexto diferente. La Constitución de 1949-79 del Perú surgió tras la dictadura militar y busca garantizar una democracia robusta. La Ley Fundamental de Alemania de 1949 fue creada tras la caída del Tercer Reich, con el objetivo de evitar un regreso a un régimen autoritario. La Reforma Constitucional de 1994 de Argentina fue una respuesta a la crisis económica y a la necesidad de consolidar la democracia. La Constitución de 1993 del Perú nació de un contexto de crisis política y económica, después del autogolpe de 1992, buscando establecer una estabilidad económica y fortalecer el poder ejecutivo. Como señala Giovanni Sartori en 1994, la Constitución no solo establece el marco de las instituciones políticas, sino que también refleja las condiciones sociales y culturales del país. A lo largo de la exposición veremos cómo estas influencias han dado forma a los marcos constitucionales de este país. Continuando con la exposición, a continuación mi compañero les hablará sobre la base legal de las constituciones comparadas. Muchas gracias. Buen día, doctor. El que habla es el alumno Martín Ortiz y en esta parte les hablaré sobre la base legal de las constituciones que estamos comparando, ¿no? Es importante entender las normas fundamentales que sustentan cada uno de estos sistemas jurídicos y cómo se relacionan con la protección de los derechos fundamentales. En el Perú, la Constitución de 1979 define al país como una república social en el artículo 1 y establece también al Tribunal de Garantías Constitucionales en el artículo 233 como un órgano encargado para garantizar la protección de los derechos fundamentales. Además, también se establece la provisión de reelección presidencial en el artículo 282, lo cual es una medida para evitar la concentración de poder y también el caudillismo. La Constitución de 1993 del Perú, por su parte, establece al Tribunal Constitucional, artículo 201, como el encargado de velar por la interpretación y aplicación de la Constitución. Además, introduce un modelo de economía social de mercado en el artículo 58 que favorece la iniciativa privada y también la competitividad económica con la intervención mínima del Estado. Por su parte, en Argentina, la reforma constitucional de 1934 otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Esto se indicado en el artículo 75 y 22, lo que fortalece la protección de los derechos humanos. A nivel nacional, además, se crea la figura de jerarquía de gabinete de ministros en el artículo 99, inciso 7 y 100, fortaleciendo el control democrático sobre el Ejecutivo. Finalmente, la Ley Fundamental de Alemania establece que la dignidad humana es inviolable en el artículo 1 y prohíbe la modificación de los principios fundamentales como la democracia y la dignidad humana. Artículo 79, párrafo 3, lo que garantiza la estabilidad de la Constitución. Ahora, continuando con la exposición, a mi compañero ahora les explicará el análisis del contexto social del país. Gracias. Buenos días, doctor. Mi nombre es Luis Lancho Ramos y ahora vamos a hablar sobre el contexto social y político que dio origen a una de las constituciones comparadas. Los contextos históricos fueron determinantes para el diseño de las constituciones, especialmente tras momentos de inestabilidad política y crisis social. En Alemania, la Ley Fundamental de 1949 se crea un contexto de reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la sociedad alemana se encontraba devastada por el conflicto y ocupación aliada. Una imagen internacional totalmente precaria debido al nefasto régimen de Adolfo Hitler, acusado de genocidios contra poblaciones minoritarias, donde sus principales figuras militares fueron juzgados en los juzgados de Nuremberg y necesitaban reconstruir sus instituciones democráticas. En tal sentido, su ley fundamental
fue diseñada para evitar el regreso de un régimen autoritario y asegurar así el respeto por los derechos humanos. Por otro lado, en Argentina, la reforma de 1994 fue resultado de la salida de una dictadura militar. El proceso de consolidación democrática, la crisis económicas y la hiperinflación marcaron la necesidad de una reforma económica y política, buscando garantizar así la estabilidad institucional y la protección de los derechos fundamentales. También en el Perú se dio la Constitución de 1979, surgida tras la dictadura militar, pero el país seguía enfrentando desigualdad social y conflictos políticos, esto genera el autogolpe de 1992 en el gobierno de Alberto Fujimori. Esto se da en un contexto de crisis política, una ola descontrolada de terrorismo que había instalado un miedo generalizado en la población, convocándose a un Congreso Constituyente, y de ello obteniendo la Constitución de 1993, donde se introdujeron medidas para fortalecer el Ejecutivo y buscar estabilidad económica. Gracias. Ahora doy paso a mi compañero que nos dará el análisis comparativo y jurídico de las constituciones. Muchas gracias. Continuando con la exposición, le habla el alumno Alex Guillermo Gómez Ilave. En esta oportunidad me toca hablar sobre el análisis jurídico comparativo que hicimos para este informe legal. En esta sección, redundando un poco, realizamos un análisis jurídico comparativo entre las constituciones de Alemania, Argentina, Perú 79 y Perú 1993, comparando los principios constitucionales que guían sus sistemas legales y el impacto de estos principios en la protección de los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes. Vemos el caso de Alemania, que la Ley Fundamental de 1949 establece en su artículo primero que la dignidad humana es inviolable. A esto como un principio que no solamente se fundamenta en su constitución, sino que ha hecho que se oriente hacia ese rumbo todo su ordenamiento jurídico. Este principio de dignidad es la base de todos los derechos fundamentales y se mantiene inalterable gracias a su cláusula de eternidad. El artículo 79, en el párrafo 3, prohíbe la modificación de los principios esenciales de la Constitución, en este caso los primeros 20 artículos de su Constitución, lo que asegura los principios básicos de democracia y dignidad humana, y que la Constitución siempre esté protegida de que no se pueda alterar estos principios. Seguido a eso también tiene su Tribunal Constitucional Federal, que tiene la facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes, y su rol garantiza la coherencia entre las normas y los principios fundamentales. A su vez también tiene la capacidad de invalidar algunas normas o algunas leyes que contravengan los derechos fundamentales y asegura que los derechos individuales y el equilibrio democrático sean convenientes para todos. Pasando a Argentina, tenemos que Argentina en su reforma de 1994 otorgó la jerarquía de grado constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos en su artículo 75, inciso 22, lo que permite que estas normas internacionales estén al mismo nivel que su constitución, y esta integración de derecho otorga un carácter vinculante y que los compromisos internacionales puedan ser cumplidos y asumidos por el Estado. A su vez, esto fortalece el bloque de constitucionalidad del Estado y también asegura que los derechos humanos sean protegidos de manera efectiva. En cuanto a la gobernabilidad, ellos optaron por tener la figura de la jefatura de gabinete de ministros, en el artículo 99, inciso 7 y inciso 100, que refuerza el control democrático sobre el poder ejecutivo y a su vez busca equilibrar la distribución de poder para asegurar la transparencia dentro del propio gobierno. A todo ello tenemos también a nuestra Constitución del Perú de 1979, que estableció en su artículo primero que es un Estado social de derecho, reconociendo los derechos sociales, económicos y culturales como un pilar fundamental. Además de ello, también tenían lo que es su Tribunal de Garantías Constitucionales en el artículo 223 de la Constitución, que era el encargado de asegurar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales. Lamentablemente, este tribunal, aunque tenía las facultades de revisar la constitucionalidad de las leyes, no tuvo un impacto muy fuerte ni muy grande, porque le faltaba autonomía y a su vez también estaba derivado por una cierta cantidad de problemas de inestabilidad política. En esta constitución se tenía prohibida la reelección inmediata, que buscaba de alguna manera evitar la concentración del poder y el caudillismo en el país, y garantizaba que el poder se puede ir alternando y promoviendo una estabilidad política. En el caso de la Constitución de 1993,
tenemos que introdujo al Tribunal Constitucional en el artículo 201, que se encarga de interpretar y asegurar la aplicación de las leyes constitucionales y los derechos fundamentales. Sin embargo, la centralización del poder en el Ejecutivo sigue siendo un problema, ya que el presidente tiene muchas facultades y no existe realmente un equilibrio de poderes completo, ¿no? Y sobre el tema de los derechos sociales también se ha visto muy insuficiente, ya que el modelo económico de economía social de mercado no garantiza plenamente los derechos sociales y culturales de los ciudadanos, lo que siempre crea tensiones entre el desarrollo económico y la justicia social. Eso sería todo de mi parte. Doy pase a mi compañero. Gracias. Señor catedrático, continuando con la exposición, vamos a tocar el tema ahora de las conclusiones y las recomendaciones como parte final del informe. En el análisis comparativo de las constituciones de Alemania, Argentina y Perú, demuestra la importancia de contar con mecanismos constitucionales sólidos que protejan la democracia y los derechos fundamentales. Alemania destaca por su cláusula de eternidad, su federalismo equilibrado y un tribunal constitucional fuerte. Modelos valiosos para fortalecer el sistema peruano. Argentina, con la reforma de 1994, integró los tratados de derechos humanos, limitó la reelección presidencial y mejoró el control legislativo y judicial, ofreciendo elecciones clave sobre equilibrio de poder. Por su parte, la Constitución peruana de 1979 priorizó los derechos sociales, aunque careció de herramientas eficaces para afrontar la crisis. La Constitución de 1993 avanzó en estabilidad económica y creó el Tribunal Constitucional, pero mostró un exceso de centralismo del poder y debilidad en la protección de derechos sociales. En resumen, Perú puede y debe nutrirse de estas experiencias para fortalecer su institucionalidad, garantizar la justicia social y asegurar una democracia verdaderamente resiliente. En las recomendaciones tenemos que las recomendaciones bien derivadas del análisis comparado apuntan a fortalecer los sistemas democráticos desde la Constitución. En Alemania se sugiere actualizar la cláusula de eternidad y adaptar los derechos fundamentales a los retos digitales, manteniendo un tribunal constitucional fuerte y un federalismo equilibrado. En Argentina se recomienda perfeccionar el Consejo de la Magistratura, revisar la reelección presidencial y profundizar la equidad en el reparto de recursos federales. En cuanto a Perú, se proponen reformas clave a la Constitución de 1993, establecer cláusulas de intangibilidad, fortalecer la independencia del Tribunal Constitucional, equilibrar los poderes del Estado y reforzar la descentralización. Además, se plantea jerarquizar los tratados de derechos humanos, asegurar la transparencia en el ejercicio del poder, fomentar la educación cívica y garantizar la economía de la Contraloría. Estas medidas buscan consolidar democracias sólidas, modernas y centradas en los derechos de los ciudadanos. Es todas nuestras recomendaciones. Muchas gracias.